Listo, doctor, usted es el anfitrión de la reunión. No se lo está escuchando si no se está hablando. Hola. Ahí está, ahora sí, ahora Ah, sí nos bueno, escucha. bueno. Bueno. Esperamos un ratito más a ver si se suma alguien más y arrancamos. Bueno, doctor, cualquier cosa nos avisa. Dale, gracias. Hasta luego. Doctor, le hago una consulta. Yo soy de Sí. sección 1, pero me superpone el horario con otra clase que me cambiaron el horario. Le No mandé te un veo, mensaje, Abril. No te veo, Abril. Ahí está. Ah, ahí está. le mandé un mensaje yo al doctor Rajuan comentándole la situación y me dijo que no había problema que curse en este horario porque Sí. yo me puedo cambiar de comisión porque los listados cerraron. Quería ¿Y vos, saber si es lo mismo lo que dan en esta comisión que en la mía, porque yo voy a rendir en mi comisión, digamos, en la 1. y vos le haces caso a lo que diga Rajuan? Y por algo le consulto a usted. No lo sé. Si querés hacer lo que te dice Rajuan, haz lo que te dice Rajuan. Bueno, Hacele caso a él. Hola. Hola. Vos vas a cursar con nosotros y vas a rendir con la otra comisión. correcto. Yo me recibo con esta materia, pero se me superpone ¿Cómo con me el horario. recibo si todavía no aprobaste? Bueno, se supone que si apruebo me recibo. Bueno, estás acá y rendís allá para que aparecer en la ¿Cómo? lista. Estás acá y rendís allá para aparecer en la lista. Correcto. Bueno, chicos, si les parece, empezamos, ¿sí? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sale bien el sonido? Sí. Bueno, hola. Bueno, les voy a pedir, por favor, los que puedan, que mantengan encendidas las cámaras, así los puedo ver. Y si preguntan, háganlo por medio del micrófono, no por el chat.
Así de paso los escucho. Ahí me ponen que no se escucha, ¿puede ser? No, doctor, se escucha bien. Ah, Sí, sí, es un bueno, bueno. problema del compañero, que salió y volvió a entrar, Ah, pero no lo puede arreglar. bueno, bueno. Les pido entonces que mantengan encendidas las cámaras, así los veo, porque es muy poco las veces que nos vamos a ver, así puedo aunque sea conocerlos. Y después que las preguntas sean no a través del chat, sino a través del micrófono. Hola, Diana. Si hay alguno que no tiene micrófono, bueno, sí, por el chat, pero en lo posible tratemos de mantener la lógica de una clase común. Hola, ¿Eh? Caía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Aprovechando la pandemia para estudiar. Buenísimo, Y buenísimo. sí, hay que aprovechar cuando no se trabaja. Buenísimo, me encanta, me encanta. Gracias. Bueno, espere, que ahí me pide alguien más para entrar. Bueno, así que por favor los que tengan cámara, que la mantengan por favor abierta, ¿sí? Gracias. Bueno chicos, arranco y cualquier defecto de técnico me hace... Ahí se dejó de escuchar. Sí, sí, ya lo digo a la compañera, se dejó de escuchar, no se escucha. Profe, lo mismo, no se está escuchando, se escuchaba hasta recién, ya no. ¿Escucha mejor? Ahora sí, Ahora sí, ahora se escucha. ahora Bueno, sí, profe. debe ser esto el micrófono. Ahí vamos. Bueno, ahora sí. Les decía que soy uno de los docentes de esta materia, criminología. Nosotros vamos a estar en la comisión con Nico Besone, que es con quien estuvieron clase ustedes el viernes pasado, ¿sí? Tuvieron clase plenaria también, con Bombini, ¿sí? Sí, sí, el día sábado. Bien. Bueno, hoy van a ver conmigo lo que se conoce como crímenes de Estado, el tema de crímenes de Estado. Es un poco un alto dentro del programa de criminología, de la materia criminología, porque en realidad esto se tendría que dar al final, pero por una cuestión de programación de las clases, lo dejamos al principio porque en general es un tema que vemos en el mes de marzo, cuando arranca el año, porque obviamente tiene que ver con el 24 de marzo de 1976, que fue la fecha donde se conmemora, se recuerda, mejor dicho, el golpe de Estado en la Argentina, o uno de los golpes de Estado en la Argentina. Entonces se da al principio por eso el primer cuatrimestre, ahora por una cuestión de orden quedó ahora el tema. Yo les voy a explicar más o menos dónde va este tema de crímenes de Estado en general en el programa, cómo está ubicado. Pero bueno, ese es el motivo por el cual ustedes ya arrancan conmigo viendo este tema, ¿no? Pero bueno, no importa, igual nos va a venir bien. Doctor, hay chicos, Que quieren entrar. A hay ver, chicos que están pidiendo para ingresar. ahí está. Bien. Bueno. Por ese motivo, entonces, es un tema que lo vemos ahora. A ver si prendo mucha luz. Uy,
está matando a mí esto. A ver. Ahí está. Bueno. Primero vamos a tratar de ubicarnos un poco epistemológicamente de qué se trata la criminología. Ustedes deben haber visto este tema con el doctor Bombini en la primer clase, ¿no? ¿Vieron epistemología con el doctor Bombini? Concepto de qué es la criminología, todo eso. ¿Vieron eso? Bueno, vamos a retomar un poquito este tema, quizás desde otra perspectiva, para poder ubicarnos de por qué hablamos de crímenes de Estado ahora, en esta oportunidad, más allá de la conceptualización que pueden haber hecho de la criminología en su momento y la discusión epistemológica que existe respecto del horizonte de análisis de la criminología, digamos, esto es saber qué estudia la criminología. ¿Alguno de ustedes se anima a decirme qué estudia la criminología? ¿Qué El se les ocurre? comportamiento sociológico del individuo en el momento de cometer el delito, tanto como una perfilación, en el caso de la rama de la psicología. Se te perdió, Abril. Sí, no me anda bien, por eso apago la cámara a veces, porque no. ¿Se corta el audio mío? Porque acá me pone alguien que se corta el audio. ¿No? No, doctor, se lo escucha bien. Bueno, ¿qué decías, Abril? Bueno, si se corta, dejo la Dale. voz en otro compañero. Creo que se relaciona con el comportamiento sociológico que puede llegar a tener un individuo al momento de la comisión del delito. Se analiza todo lo que es el ambiente, como dije, sociológico, y durante toda la historia de la criminología se pueden observar a diferentes autores, tanto como a Garófalo, Ferrajoli, Lombroso, que determinan distintas formas de análisis del comportamiento criminal, ya sea por pautas predeterminadas, por la cuestión antropológica, o ya sea por una necesidad de inocuizar al sujeto por considerarlo peligroso, y después, durante la evolución, se ha determinado un concepto más funcionalista de lo que es la criminología, adaptándose apartándose de la crítica y acercándose a la racionalidad, digamos. Bueno, esos son algunos aspectos, en realidad, que no está mal respecto de lo que puede llegar a abordar la criminología. Pero si nos quedamos en la idea de que la criminología solo va a estudiar al sujeto criminal en su vínculo con la sociedad, nos quedamos cortos, ¿no? Yo creo que no solo la criminología debe abordar el estudio de la criminalidad, sino que también debe abordar otros aspectos de la realidad que también vienen a converger en lo que es el análisis criminológico, ¿no? Digamos, no solo el sujeto criminal es lo importante, ¿qué otras cosas pueden llegar a ser importantes para abarcar el estudio de la criminología, ¿no? ¿Qué les parece? Las instituciones que persiguen el delito. Muy bien, Martín, muy bien, perfecto, muy bien. Claro, porque si dejamos afuera eso, estamos centrándonos solo en un aspecto de quienes participan en el proceso de todo lo que tiene que ver con el crimen, ¿no? Bien, o sea, fíjense que entre los dos ya armaron un panorama claro de qué no podemos dejar afuera, ¿no? Por un lado, Abril habló de la criminalidad y Martín habló de su control, ¿no? La criminalidad y su control. También ¿Qué más podría les ser parece que? ¿Sí? cómo actúa la sociedad frente al delito, cómo reacciona. Hola, Jacqueline. Hola. Frente a determinados delitos, cómo reacciona la sociedad y cuál es el comportamiento de ese delito en particular.
Bien, o sea que no solo las instituciones que rigen, o como decía Martín, llevan adelante el control social, sino la sociedad en sí mismo, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento social respecto de esto? Perfecto, muy bien, chicos, muy bien. ¿Y cómo actúan, o sea, cómo informan los medios de comunicación determinados tipos de delitos, tratando de generar una imagen colectiva en la sociedad de determinados caracteres del pibe delincuente o de determinados delitos, cómo impactan en la sociedad? Claro, fíjate muy bien también que hayas hablado de los medios de comunicación, pero esa es una agencia social de tantas, ¿no? Después vamos a ver, ustedes van a ver conmigo medios de comunicación y criminalidad, lo vamos a ver entre nosotros conmigo, pero vamos a ver si lo que vos decís respecto de los medios de comunicación no entran en juego también con lo que hizo referencia Martín, respecto de si no terminan siendo una de las agencias que participan del control social, ¿no? Eso lo vamos a ver. Pero muy bien, todo lo que están diciendo tiene que estar arriba de la mesa del estudio de la criminología, ¿no? ¿Qué más se les ocurre? Muy bien, ¿eh? Disculpe, profesor. Sí, Pablo. Me da la sensación, seguramente equivocada, que le da un papel muy pequeño a los medios de difusión, y por ahí desde mi ignorancia yo le doy un papel más que trascendental a los medios de difusión. ¿Sí? Sí. Por ahí es una visión mía equivocada, seguramente. No, está muy bien. No quise, por ahí me interpreté mal, pero no es que le quise dar un papel menor. Simplemente que los medios de comunicación es una de las agencias sociales que participan del proceso de criminalización, ¿no? Después vamos a ver, como vos decís, su mayor o menor importancia en este proceso. Pero por ahora la ponemos arriba de la mesa y veremos si, como les decía, si tiene conexión con lo que Martín propuso, que tiene que ver con, vamos a estudiar aquellas agencias que ejercen el control social, ¿no? Pues veremos en qué medida está tu inquietud presente, Pablo, que es una inquietud que no es menor como inquietud, ¿no? Porque decir, tanto como decía Jacqueline, como decís vos, pareciera ser que algo importante hay ahí atrás, ¿no? También podría ser que evolucionó a través del estudio del delito. Cómo se veía antes, por ejemplo, al loco o al delincuente, y ahora se lo ve de una mirada o de una forma, o se le da un tratamiento totalmente distinto que el de hace un siglo o 2 siglos atrás. Bien, eso entraría dentro del concepto de criminalidad que nos trajo Abril, ¿no? Los distintos tipos de criminalidad. Abril arrancó diciendo, vamos a estudiar al criminal. Bueno, ahí estaría también un poco cómo juega esa caracterización que vos hablás, digamos, en el sentido de decir cómo trata al enfermo mental la criminalidad, ¿no? La criminología. Bien, pero son todas cosas que me gusta porque vamos, el tema es ir cerrando el círculo de temas, el círculo de perspectivas que tenemos que poner arriba de la mesa para estudiar la criminología, ¿no? Todas son cosas que necesitamos poner arriba de la mesa, se irán sumando más. Sí, Nicolás, de las instituciones, ya habló Martín. También la criminología también no implicaría el estudio de las causas o factores que inciden a una persona a cometer un crimen. Sí, perfecto. También veremos si es posible determinar las causas de los efectos, ¿no? Vamos a estudiar si existe, al menos en términos de probatorios, la posibilidad de determinar esa relación entre causa-efecto, ¿no? Si la ciencia, en definitiva, puede llegar a hacer surgir verdades incontestables respecto de las relaciones de causa y efecto, ¿no? Eso
lo vamos a discutir. Si bien es un tema más que está más cerca del derecho penal que de la criminología, es interesante traerlo a partir de del panorama que abrió Abril al estudiar la criminalidad, ¿no? Es decir, también se hace relación apunta siempre la causa-efecto a probar las causas del delito. La historia moderna de la humanidad, sobre todo a partir de la Revolución Francesa en adelante, intentó siempre buscar las causas del delito, ¿no? Y una batalla que perdió abiertamente y claramente, ¿no? Porque en realidad las causas que generan el delito nunca se pudieron probar definitivamente a nivel científico como se pretendía, ¿no? Esa es una postura que tuvo su auge en el siglo XIX, principios del siglo XX, donde se trataba de buscar científicamente, o demostrar científicamente, cuándo una persona podía ser o no delincuente, ¿no? Sí. Sí, yo tal vez me refería más bien a acompañada con otras ciencias como la sociología, la antropología, entender que hay algunos factores que, tal vez no son causas, sino factores que inciden sobre la tasa de criminalidad, por ejemplo, la desigualdad social, por ejemplo. Es difícil eludir el concepto de causa, Antonella, ¿no? Siempre terminamos cayendo. Y la pregunta que nos vamos a hacer, ¿es necesario buscar las causas del delito? O sea, cuando veamos el concepto de ser humano, vamos a ver si es necesario o no, en definitiva, definir causas del delito. Uno trata de definir causas del delito para ver si lo puede evitar. Y bueno, la verdad que esas posturas terminaron siendo posturas demoníacas y que terminaron en genocidios, como lo vamos a ver ahora, cuando veamos crímenes de Estado, ¿no? La pregunta moderna que nos podemos hacer en el sentido literal del término moderno, digamos en el sentido de un concepto superador, es, y que ustedes quiero que se hagan, ¿es necesario encontrar las causas del delito? Porque si encuentro las causas del delito, cosa que es imposible, digamos, ¿puedo a partir de ahí prevenir el delito? ¿No? ¿O qué el ser humano qué es? ¿No es más importante preguntarse qué es el ser humano? Sí, Pablo, te veo desesperado. No, lo que pasa es que hay algo que me hace ruido y Sí, por sí. ahí no está metido en la materia y yo me estoy yendo por otro lado. Pero si los números mandan, y lamentablemente los números mandan, está comprobado que cuando el PBI es bueno, cuando la situación económica es buena, a mejor situación económica baja el delito y debe estar relacionado seguramente por ahí. No estoy justificando nada, pero es entendible que cuando hay una situación de desesperación, gente que jamás cometería un delito se ve obligado, por favor no se tome como justificación, a cometer un delito que seguramente en unas circunstancias medianamente normales no lo cometería. Y me parece que es una especie de estudio del delito en sí. Pero en ese sentido quedarían afuera los delitos de cuello blanco. En cierta forma comparto tu opinión, Pablo, pero quedarían afuera los delitos cometidos por empresarios, por ejemplo, también. No, en eso estoy también totalmente de acuerdo, sí, sí. Ahí ya no vamos al otro extremo, el que lo hace, porque no le alcanza y nunca le va a alcanzar y quiere más y más y más. Yo estaba hablando de algo más chiquito, que vive contaminando a todo lo que nos pasa. Obviamente eso sí también sucede y bueno, será otro análisis de estudio que a mí me supera. Bueno, y ahí creo que se ensambla lo del análisis superador que tuvo el interaccionismo, que dijo, bueno, ¿quién define el delito? Porque si entonces los de cuello blanco son los que cometen delitos, ¿a quiénes meten adentro de la cárcel? Hay una forma de etiquetamiento y siempre el más vulnerable o de clase social baja o que no tiene ningún tipo de defensa va a ser el que sí caiga en prisión y como no tiene ningún tipo de defensa o de poder adquisitivo para poder defenderse frente a esa situación, termina en cana el que se robó manzanas, pero el de cuello blanco no. Esa es la llamada selectividad criminal de la que habla Zaffaroni en su primer eslabón. Habría que partir de la base de ahí, pero bueno, muy amplio.
el que tiene plata también puede contratar a un muy buen abogado que puede dilatar las cosas, también eso también Tal cual. es lo que pasa. Me encanta, chicos, me gusta muchísimo lo que está pasando acá. Yo lo único que los invito es a transformar esas afirmaciones en preguntas, ¿no? Digamos, este es el momento de esas afirmaciones que ustedes tienen como, vamos a ponerlas previas, le pongamos un signo de pregunta a todas y utilicemos esta cátedra, estos meses que vamos a trabajar juntos para buscar fundamentos, para buscarle la respuesta, si la tienen, a ese tipo de preguntas, ¿no? Yo transformaría ¿es verdad que cuando a mejor situación económica disminuye el delito? Y si es así, ¿qué tipos de delitos disminuyen? Yo me preguntaría, ¿es verdad que no se persigue a los delincuentes de cuello blanco? Si esto es así, ¿por qué? Yo transformaría todo lo que ustedes están transmitiendo como preguntas, ¿no? Y busquemos acá ordenada y sistemáticamente las respuestas, ¿no? Es muy, muy bueno empezar una cursada de esta forma, ¿no? Con un afán de inquietudes y de cosas para interrogarnos y trabajar juntos. Me encanta, buenísimo. Bueno, Creo que todas las sí. respuestas a las preguntas que nos podemos llegar a plantear se pueden responder según la política criminal establecida en un determinado tiempo. Cuando nos referimos a desfalcos económicos en el país, nos podemos referir a una política criminal en un determinado momento del país. Yo creo que la respuesta a cada delito tiene una propia política criminal, como por ejemplo es así en el caso de la ley de drogas 23737, que determina una forma clara de persecución, y hasta que amplía o no amplía la posibilidad de la tenencia, gramos, forma de estupefacientes. O sea, cada delito responde a una política criminal, para mí. Sí, yo te diría que no utilicemos, Abril, todavía el término política criminal porque nos va a requerir muchas más precisiones, ¿sí? Pero vos estás acercando, quizás sin quererlo, la otra pata que nos falta para definir un poco qué vamos a estudiar cuando estudiemos criminología. Por un lado, vamos a estudiar la criminalidad, por otro lado, vamos a estudiar el control social. Martín hablaba de las instituciones que participan en ese control. Y también vamos a estudiar esa criminalidad en relación con las instituciones de control social en un determinado marco. Ese marco va a estar asignado por un marco histórico, social, político, económico, y que está atravesado por normas. Normas que, para ser bien amplio, antes que jurídicas van a ser políticas y normas sociales. Entonces, si les preguntan qué estudiás cuando estudiás criminología, estudiamos la criminalidad, su control en un marco de normas políticas y sociales. Porque en algún punto, Abril, vos traes esto al decir que, bueno, yo puedo estudiar, por ejemplo, la criminalidad en la era del cientificismo, ¿no? Bueno, si voy a estudiar la criminalidad en la era del cientificismo, vamos a situarlo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, primero lo que voy a hacer es, voy a estudiar la criminalidad y su control en el marco de normas políticas y sociales que rigieron en ese momento en la realidad, ¿sí? En la realidad que yo quiero estudiar, ¿no? Por ejemplo, estudiemos, si quieren, tomemos el positivismo en la República Argentina, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, ¿qué normas políticas y sociales regían en la Argentina a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para poder estudiar el funcionamiento de la criminalidad y cómo se controlaba esa criminalidad o cómo funcionaba ese control social? ¿Bien? Después, esto es mucho más complejo, deben haber visto bastante esto con Gabriel Bombini, que él es el único que sabe en realidad de este tema, así que todas las cuestiones epistemológicas que
que trae aparejada la criminología. Y una cuestión más que está relacionada con esto, para poder empezar a situarnos en la criminalidad de Estado, tiene que ver con el concepto mismo de criminología, ¿no? El concepto de criminología, no sé si lo habrán visto con Gabriela esto, pero sí tiene raíces positivistas, absolutamente positivistas. Fíjense que el mismo nombre nos invita a estudiar solo lo que Abril presentaba al principio, al criminal, ¿no? Digamos, la criminología es el estudio del crimen, y esto tiene raíces muy, muy arraigadas en el positivismo criminológico cientificista, donde la ciencia pretendió explicar la criminalidad, tema que deben haber visto también con Nico en la clase pasada, creo que vieron positivismo criminológico con él. Bueno, sí, ¿cómo? Perdón, la teoría del Lombroso sería. Bien, perfecto, entre otras, ¿no? Entre muchas otras. Pero digo... Sí, una para mencionar esa, que es la que siempre más me acuerdo. Claro, habría que ver, digamos, obviamente que nosotros y muchos criminólogos coinciden con este nombre en sí, o por lo menos el contenido que se pretende dar. La criminología está mucho más cerca de la sociología criminal que del estudio del criminal, ¿no? O del crimen. Con ese sentido lo vamos a ver. Como yo les decía, al ver crímenes de Estado ahora, vamos a pegar un salto en algunos temas que tendrían que venir antes, pero nos vamos a instalar, para estudiar crímenes de Estado, en ese aspecto de la criminología que sí estudia el crimen, ¿no? El crimen, porque nos vamos a referir a una modalidad criminal que es la criminalidad realizada, llevada adelante, a partir de los aparatos organizados de poder, ¿no? Digamos, ¿cómo es el crimen? A partir de los aparatos organizados de poder. En este caso, el Estado, como aparato organizado de poder, ¿sí? ¿Podría repetir el nombre de la forma de criminalidad? ¿Qué, Abril? ¿Qué aspecto? El que dijo recién el nombre, a partir de los aparatos organizados de poder, tiene un nombre esa criminalidad y no llegué porque se me cortó el audio. No, criminalidad de Estado. Dentro de porque hay otro tipo de criminalidad a través de aparatos organizados de poder. Digamos, por ejemplo, el narcotráfico es una criminalidad organizada a partir de aparatos de poder, ¿sí? Por ejemplo, los oligopolios, la concentración es también otra forma organizada a partir de aparatos organizados de poder, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la concentración de los medios de comunicación, o la concentración de determinada aspecto de la rama de la economía, digamos, de distintas etapas económicas, por ejemplo, los pools de siembra, digamos, los oligopolios también podrían ser aparatos organizados, son aparatos organizados de poder. El problema es cuando se cometen delitos a partir de estos aparatos organizados de poder, y en lo que nos vamos a centrar ahora es en los crímenes de Estado. ¿Por qué le damos especial atención a la criminalidad de Estado? Porque lo primero que tenemos que decir, chicos, es que no hay peor crimen que el cometido por el Estado. O sea, no hay peor crimen que puede sufrir la humanidad o una persona que el cometido a través del Estado, porque justamente contradice la esencia del sentido del Estado, que es la protección de los ciudadanos. Entonces, no nos quedamos cortos si nosotros hacemos esta afirmación, ¿no? Que el peor delito que puede existir en una sociedad organizada es el crimen de Estado. Si piensen en los delitos cometidos por aquellos que tienen legalmente a su favor el uso de la violencia, ¿no? Digamos, fíjense que el Estado, chicos, monopoliza el uso de la fuerza, tal es así que el uso de la fuerza por nosotros ciudadanos es un delito, salvo algunas cuestiones justificadas que ustedes ya deben conocer, pero
si nosotros usamos la fuerza para resolver nuestros conflictos, estamos cometiendo delitos, ¿sí? Entonces el Estado decidió monopolizar esa fuerza, y esa monopolización, producto de un supuesto, al cual yo no comparto, contrato social, monopolizan la fuerza, y fíjense que con esa fuerza cometen delitos. Entonces deja al ciudadano, al ser humano, absolutamente indefenso, absolutamente indefenso. Por eso no nos quedamos cortos en decir que es el peor crimen que puede existir dentro de una sociedad organizada, es el crimen realizado por el Estado. Lo que vamos a hacer hincapié nosotros, no es al tema de la violencia institucional, que abarcaría los crímenes de Estado cometidos por distintas fuerzas o aquellas instituciones del Estado que tienen la posibilidad del uso de la violencia. Nos vamos a referir a los crímenes de Estado realizados a partir de una política de Estado, cuando el Estado se convierte en criminal. Después, por eso quiero que tengan claro esta diferenciación. Una cosa es analizar la violencia institucional, ¿no? La violencia que se ejerce a partir de las instituciones del Estado, ¿no? Aquellas que pueden monopolizar el uso de la fuerza, y otra cosa es cuando el Estado tiene una política de Estado tendiente a la comisión de crímenes. ¿tá? Nosotros tenemos muchos ejemplos en relación a eso, y en particular lo hemos vivido en su máxima expresión o como máximo paradigma en la dictadura militar que fue desde 1976 hasta 1983 en nuestro país. Bien. ¿Cuál es la principal consecuencia que genera estos crímenes de Estado? O sea, cuando el Estado se convierte en un criminal, por decirlo de alguna manera, para graficarlo bien, es la anulación del Estado de Derecho. O sea, se anula el Estado de Derecho, se anulan las instituciones del Estado de Derecho, se disuelve el Poder Judicial, se disuelve el Poder Legislativo, se disuelve el Poder Ejecutivo, o sea, o el Poder Ejecutivo pasa en manos de quienes lo detentan, sin ningún tipo de limitaciones de los demás poderes. O sea, el Estado de Derecho cae absolutamente cuando el Estado utiliza como política criminal, o tiene como política cometer crímenes. Lógicamente esta cuestión sucede generalmente o casi siempre en dictaduras de distinto tipo, ¿no? En distintos países y de distintos tipos, que significan en algún sentido que determinados grupos de personas toman el poder para sí, usurpan del poder para sí. Podemos poner como ejemplo las dictaduras militares latinoamericanas, o aquellos estados que utilizan agrupaciones parapoliciales y ejercer el poder a través de organizaciones parapoliciales. En definitiva, lo que se intenta, o lo que vamos a intentar ver hoy, es cuando esta situación se convierte en una política que el Estado lleva adelante. Ejemplos que podemos poner: el genocidio armenio de principios del siglo XX, en manos de los turcos, por ejemplo, el genocidio judío, judío, negro, homosexual, ¿no? En fin, comunista, no solo fue judío, del nacionalsocialismo, el terrorismo de Estado en Latinoamérica, en toda la región latinoamericana, en distintos periodos, pero el más fuerte, el más violento, ocurrido en el periodo que yo les acabo de señalar, década del 60, 70 y el 80, ya a principios del 80 las dictaduras militares en la región empezaron a desaparecer, porque perdieron su necesidad de intervención, digamos. Los imperios ya no necesitaron más el uso de la fuerza militar para dominar, y cambiaron el eje de dominación, y el eje de dominación
pasó de nuevo a la economía y dejó de estar en las armas, ¿no? Pero, digamos, en Latinoamérica funcionó claramente un genocidio que en el último tiempo estuvo direccionado a aquellos disidentes políticos y disidentes sociales. ¿Fue el primer genocidio de nuestra región? No, claramente que no. O sea, en distintos periodos en nuestra región hubo otros genocidios y en menor escala, digo en el sentido de quizás se puede discutir si fueron genocidios o no, pero sí persecuciones de determinados colectivos sociales, ¿no? O sea, a lo largo de toda la historia de nuestra región, el derecho penal, mejor dicho, el poder punitivo o el sistema penal, se dedicó a perseguir colectivos sociales. Algunos de esas persecuciones llegaron al genocidio. El genocidio, en ese sentido, es la mayor expresión de la persecución penal, de la persecución punitiva, ¿no? Es el sistema penal, el poder punitivo, en su peor y máxima expresión de ilegalidad y atrocidad, ¿no? Fíjense que a lo largo de la historia el derecho penal, y esto no va a ser una novedad ya para ustedes, que siempre se seleccionó, creo que alguna de ustedes hizo hincapié en esta idea de selección, que después vamos a verlo con más detalle, siempre se seleccionó a quién se iba a aplicar el sistema penal. ¿Pueden darme ejemplos en nuestra región de colectivos sociales perseguidos por el sistema penal? Las personas transexuales, los travestis han sido perseguidos. Son perseguidos, ¿no? Son perseguidos, sí, sí, las personas que ejercen la prostitución. Los pueblos originarios. Bien, Martín, muy bien. Vanessa también, digamos, como que el travesti como colectivo, ¿no? Es depositario de muchos males, sí. Los pueblos originarios, sí. ¿Qué más? La clase social muy baja o baja. Bien, en la actualidad, si vemos el índice de criminalización relacionado con el nivel socioeconómico de las personas que se criminalizan, pareciera ser, como dice Abril, que es un colectivo donde el poder punitivo direcciona su intervención, ¿no? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre de perseguidos, colectivos perseguidos? Martín habló ¿En general o por el Estado? A lo largo de la historia, como para podemos Los gitanos. yo quiero que ustedes se representen. Las mujeres, muy bien, muy bien. Los refugiados. Nicolás, ¿refugiados decís inmigrantes o refugiados en qué sentido? Inmigrantes, los que suelen ser desplazados por enfrentamientos bélicos en sus países, que Los son migrantes. rechazados por todos los países que no los aceptan, digamos. Se le aplica el sistema penal, ¿no? Sí, sí, sí. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, y ustedes chicos como futuros penalistas, porque A los todos... autores de crímenes de lesa humanidad. Hola Mario. ¿Cómo andas, Ricardo? Perdona, Buen día, doctor. ¿Cómo andas? ¿Cómo? Buen día, doctor. ¿Cómo le va? No, pero digo, ¿qué dijiste, Mario? Yo dije que era los autores de los crímenes de lesa humanidad, Ricardo. Digamos, como vos decís, como perseguidos por el poder punitivo. Sí, como sistema penal, para encarcelarlos y enjuiciarlos. Hasta el día de hoy son seguidos. Que no está mal, es lo mejor que podemos hacer como sociedad. Pero sí, lo veo de esa manera. Sí, digamos, pero no pareciera ser que... ¿Cómo? Yo creo que se persiguió el delito y la criminalidad, pero desde el punto de vista del Estado, como arrancó usted hoy. Se persiguió al Estado de Derecho, que encubriendo ese Estado de Derecho utilizaba la fuerza de la seguridad jurídica
en contra de los ciudadanos, Sí, creo. Lo veo de esa claro, manera. pero pareciera ser que aquellos que hoy por hoy son juzgados por delitos de lesa humanidad no fueron perseguidos por el poder punitivo. Pareciera ser que en realidad tuvieron cobertura punitiva durante 40 años, ¿no? Que el poder punitivo los protegió, ¿no? Los dejó afuera. De hecho fue así, porque delitos cometidos en la década del 70 se están juzgando 40 años después, ¿no? Más bien suena a protección. Pero en ese sentido me parece que ustedes están más o menos, mi idea es que ustedes puedan representarse, digamos, poner delante de sí, ¿qué hablamos cuando hablamos de persecución de colectivos de personas, ¿no? Yo les puedo pasar algunos claros, a ustedes les van a resultar con mucha claridad. El indio fue el primer elegido en Latinoamérica para ser perseguido penalmente, tal cual lo trajo Martín, ¿no? Él habló de los pueblos originarios, ¿no? Con mayor precisión del término. Después, el gaucho fue perseguido por el poder punitivo y fue el único depositario de persecución por el poder punitivo. Este libro es la demostración, ¿ven ahí? Este libro es la demostración de la persecución del gaucho. O sea, de la construcción del gaucho como un sujeto criminal. Este es el mejor libro que se escribió en la historia argentina. Es un libro situado, es un libro latinoamericano. Es un libro pensado desde Latinoamérica. Obviamente yo no comparto nada de sus postulados ni lo que sostiene, pero no puedo negar que tengo en mis manos el libro más importante de la historia latinoamericana, ¿no? Facundo, Civilización y Barbarie. Esto es entender nuestras raíces y nos enseña mucho Sarmiento a los que pensamos en contra de Sarmiento para pensar en contra de él. No creo que ese haya sido su intención, ¿no? Pero se logra reafirmar los pensamientos de aquellos que estamos en contra de lo que él sostiene, ¿no? Con este Aparte libro. que sigue estando vigente la idea que plantea, Claro. que se plantea en el libro. Este texto es fundacional de la historia argentina, ¿no? Sin duda es fundacional. Bueno, después el anarquista, ¿no? El anarquista y el disidente político fue otro colectivo seleccionado por el poder punitivo para perseguirlo. De hecho, hasta se creó una cárcel en pos de eso, que fue la cárcel penal de Ushuaia, ¿no? Donde ahí fueron a parar los principales dirigentes anarquistas y los principales dirigentes radicales, digamos, de la línea de Leandro y Alem, ¿no? No de la de Mitre, sino de Alem. Digamos, los radicales que siguieron a Alem terminaron todos en el penal de Ushuaia. Anarquistas y radicales. Después el inmigrante. ¿Quién habló de los inmigrantes? ¿Quién era? Nicolás, ¿no? Sí, sí. Creo que fue Nicolás. Pregunten no por chat, chicos, sino por micrófono, por favor. Bueno, los migrantes, también objeto de persecución penal. Y bueno, y así muchos otros, ¿no? Lo que vamos También a ver... Pablo Sí. había planteado los hippies. ¿Quién? Pablo había planteado por el chat los hippies. Ah, también, el hipismo sí, más en Estados Unidos y en Inglaterra, pero acá en la Argentina también se los persiguió como categoría delincuencial, ¿no? El hippie fue Como los constituido... estudiantes. ¿Cómo? Yo agrego los estudiantes. Más reciente, en la época del 70, se persiguieron más estudiantes. Claro. Las corbatas. Bien, sí, los estudiantes, como yo los pondría, está muy bien, no en su calidad de estudiantes, sino en calidad de disidentes políticos, ¿no? Disidentes políticos.
ya siempre, digamos, el principal perseguido desde la disidencia fue el obrero, en eso tengámoslo claro, ¿no? Acá el que realmente puso el cuerpo siempre fue el obrero, ¿no? Y muchas veces acompañados de otras agencias sociales, como pueden ser vos que lo señalás, los estudiantes también, ¿no? Pero en general eso lo podemos englobar dentro del disidente político. En fin, chicos, la pregunta que les voy a dejar para que se hagan en relación a este tema es, digamos que lo importante acá es quiénes quedan afuera, ¿no? Del poder punitivo. O sea, y si el poder punitivo en realidad persigue delitos o si no persigue personas, ¿no? O calidades de personas. Hasta ahora, el poder punitivo nunca nos demostró en la realidad de los hechos, en su estudio ontológico, si se quiere, perseguir delitos, ¿no? Y buscar una idealizada pacificación social. Hasta ahora lo que nos ha demostrado, lo que podemos demostrar, es que persiguió colectivos de personas, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, en este sentido nos vamos a meter en los crímenes de Estado, digamos, teniendo en cuenta estas premisas. Dos cosas vamos a ver de crímenes de Estado. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que un crimen de Estado exista? ¿Cuáles son sus condiciones de posibilidad? ¿Y cómo se construye un criminal de Estado? ¿Cómo se ve a sí mismo un sujeto criminal que utiliza para esos crímenes un aparato organizado de poder? Un aparato organizado de poder. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones de posibilidad que deben existir o que hacen para que exista el crimen de Estado? Siempre teniendo en cuenta, chicos, la criminalidad de Estado como política, ¿no? Como una política llevada adelante desde los aparatos estatales. Bueno, lo primero que van a construir es un discurso. Un discurso racionalizante. Un discurso justificante de la necesidad de actuar de determinada manera, ¿no? Ustedes deben haber visto, para poner un ejemplo bien contemporáneo, cómo con el golpe de Estado en Bolivia, efectuado contra Evo Morales, aquellos que llevaron adelante el golpe de Estado siempre tenían en su mano una Biblia. Y cada discurso lo hablaban refiriéndose a Dios. Y lo que ellos hacían era la palabra de Dios. Y todo lo que hacían era en nombre de Él, de Dios. Y que Evo Morales terminaba siendo un pagano que estaba usurpando el poder divino. Tengan en cuenta, chicos, que Evo Morales, antes de recibir los atributos presidenciales de lo que él declaró como el multiculturalismo boliviano, ¿no? Como una república multicultural, antes de recibir los atributos presidenciales por parte de las autoridades del Estado boliviano, fue a recibirlo de sus ancestros originarios, ¿no? A 4.000 metros de altura, antes que recibir los atributos presidenciales. Ese es un reconocimiento de la existencia de un pensarse a sí mismo, ¿no? De la idea de un pueblo que se construye desde sí, ¿no? Digamos, y de reconocer los orígenes. Por eso, claro, que se construye desde sí. No va a ser un pueblo pensado por otro, sino un pueblo que se piensa a sí mismo, que se construye a sí mismo. En contraposición a eso, el golpe de Estado que lo termina derrocando muestra la Biblia. Con la Biblia están mostrando una nueva racionalidad, una nueva justificación. Entonces, el crimen de Estado, como poner un ejemplo como el de Bolivia, lo que va a construir es esa racionalidad, ¿sí? Por ejemplo,
la existencia de Dios es una racionalidad construida para el gobierno de facto en Bolivia, ¿no? Entonces, eso se va a constituir en una verdad indiscutible. Dios existe. Todo lo que tenemos que hacer nosotros tiene que ser en nombre de Dios. Entonces, todo criminal de Estado lo primero que va a buscar es una racionalidad, una justificación a la necesidad de su intromisión dentro de una sociedad determinada. En nuestro país, para poner un ejemplo, para que pensemos juntos, ¿cuál fue la racionalidad que trajo el golpe militar del año 76? ¿En nombre de quién ellos usurparon el poder constitucional? ¿Recuerdan? Los subversivos. ¿Cómo, Martín? De los subversivos. Del Bien, pueblo. pero claro, pero ¿cuál era su racionalidad? ¿Qué venían a hacer ellos? Si lo recuerdan, no sé si alguien lo recuerda. Restaurar el orden. Restaurar Sí. el orden. Ujú. La doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Instaurar la doctrina de la seguridad nacional. Lo que vamos a hacer es instaurar una seguridad nacional. Y después, ahora vamos a ver en qué consistió esa seguridad nacional, ¿no? Cuáles son los valores que constituyen esa racionalidad. Pero no nos adelantemos. Lo primero que tienen que ver, chicos, es que cuando un criminal de Estado va a actuar, se va a constituir primero justificándose, ¿no? Los judíos son el enemigo de Alemania. Culpa de los judíos, Alemania está como está y está sufriendo lo que sufre, ¿no? Un discurso construido con mucha anterioridad a Hitler, pero que se llevó a su máxima expresión en Hitler. Digamos, ¿qué es lo que necesitaba Alemania en ese momento? Siendo la derrocada en la Primera Guerra Mundial, habiendo quedado devastada en la Primera Guerra Mundial, usurpada por los países ganadores de la Primera Guerra Mundial, necesitaban un enemigo común de unión nacional. Y ese enemigo común para unir la nacionalidad lo encontraron en el judío, ¿sí? El judío, al constituirse de enemigo de Alemania, unió a toda la población. Y ese juego político lo llevó adelante Hitler. Lo llevó adelante Hitler constituyendo al ser judío como el enemigo del pueblo, ¿no? El mal, el demonio, que es el enemigo que atrasa a la sociedad alemana, aunque Hitler en el sentido de reconocía la inteligencia del judío, ¿no? Porque en realidad Hitler fue el primer genocida que reconoció la inteligencia de su objeto de genocidio, ¿no? De su sujeto al quien va a perseguir. Pero más allá de eso, digamos, lo que hace es crear una racionalidad, ¿no? Hitler creó la racionalidad. Claro, sí, no solo el judío, dice Nicolás, sino obviamente, claro, no solo el judío, sino la purificación de la raza, claramente. Pero bueno, para que ustedes entiendan, el criminal de Estado se va a tener que justificar a sí mismo. La mayor atrocidad en este ejemplo de crímenes de Estado, si bien no se puede concebir desde el Estado moderno, sino desde el Estado medieval, fue la persecución de las mujeres. O sea, el mayor ejemplo de construcción de una racionalidad está dado por la persecución de la mujer, ¿no? Fue la construida por la Iglesia Católica, al demonizar a la mujer. La mujer es el enemigo de la sociedad porque su debilidad permite que sea captada por el diablo y por eso hay que detectar a las brujas y hay que salvarla de los pecados. ¿Cómo la salvamos de los pecados? Aplicándole poder punitivo, ¿no? Aplicándole poder punitivo. Bueno, entonces, tienen en claro esto. Primero, la construcción de una racionalidad. Esta racionalidad lo que hace es imponerse con tanta fuerza que quiebra el Estado de Derecho. La sociedad termina diciendo, basta de garantías constitucionales.
¿no? Hay que terminar con esto. El enemigo es tan malo, tan perverso, el judío es tan malo, el gaucho es tan espantosamente horrible, incivilizado, es la barbarie, es el atraso en la cultura argentina, es el freno al progreso, es tan horrible que no podemos, es tan peligroso que no podemos tener ningún tipo de frenos en su persecución, porque es un enemigo. Y el enemigo, con el enemigo, o lo vencemos o nos vence. Entonces, quiebran el Estado de Derecho y permiten la aceptación social de determinadas prácticas. Bien, con ese discurso lo que se busca es quebrar esa situación. Nadie puede negar que un grueso muy importante de la sociedad civil argentina, como de la sociedad latinoamericana, estuvo de acuerdo con la mayoría de los golpes de Estado, ¿no? Acompañaron activa o inactivamente los golpes de Estado, ¿no? Tomaron para sí ese discurso a través de las agencias sociales de intervención. No solo la sociedad civil, sino muchos partidos políticos estuvieron de acuerdo con el golpe de Estado del 76, ¿no? Muchos partidos políticos, por no animarme a decir la mayoría. Bueno, se construye el enemigo y una vez que se construye el enemigo se puede caer el Estado de Derecho para vencer ese enemigo, ¿no? Bueno, vieron que la justificación surge de las teorías más disparatadas, ¿no? Fíjense que lo que se vende como racional termina siendo irracional, ¿no? O es irracional en sí mismo. Nadie puede negar la irracionalidad de la concepción de la mujer como bruja. Sin embargo, se las persiguió en nombre del bien y en nombre de la ley. O sea, el bien reclamaba que a las mujeres sean quemadas en la hoguera, que sean torturadas para obtener la confesión y que se le apliquen los castigos más atroces, ¿no? Y eso se hacía en el nombre del bien, ¿no? Qué sé yo, la superioridad de la raza que trajo Nicolás, ¿no? Digamos, la superioridad de la raza turca respecto de los armenios, por ejemplo, ¿no? 1,5 millones de armenios muertos, mujeres, chicos, grandes, arrasados porque la pureza de la raza turca, ¿no? Fíjense que los crímenes de Estado siempre están avalados por irracionalidades. Causaba terror ver a los usurpadores del poder en Bolivia hablar en nombre de Dios. Dios está con nosotros, ¿no? Que causaba, con la experiencia latinoamericana de muertes que hay en nombre de Dios, causa escozor, ¿no? Cuando Bush decidió invadir Medio Oriente, en realidad ya lo tenían decidido. Cuando Bush encontró la excusa para invadir Medio Oriente, dijo: Dios está con nosotros, ¿no? Dijo: Dios está con nosotros. En contraposición al fundamentalismo árabe, ¿no? Diciendo: Alá está con ustedes, Dios está con nosotros. Fíjense, digamos, qué trascendencia tiene esta declaración, ¿no? O sea, él se convirtió, Bush, se convirtió a través de esa frase en un representante de Dios en la tierra. Quien asume el poder en Bolivia se convierte en un representante de Dios en la tierra. Fíjense el nivel de atrocidad, de irracionalidad en la justificación. Y sin embargo, a pesar de esa irracionalidad palmaria, mucha gente lo sigue y mucha gente cree que eso está bien, ¿no? Digamos, eso es lo difícil de comprender, que necesita un desarrollo antropológico. Después dicen, son animales, que vayan a vivir al campo, decían, estando en una locura total. O sea, como que sos aborigen, sos animal, tenés que vivir en la selva, no podés vivir en la urbanización. La locura, pero... Qué lindo gordito, Mario.
Hermoso. Sí, digamos, la demonización va de la mano de eso, ¿no? De objetivar al sujeto, cosificar al sujeto. Y yo necesito cosificarlo para justificar la violencia. Y como hace Sarmiento en el Facundo, es cosificar al gaucho, cosificar al caudillo, ¿no? Al ser originario, al ser ahí, el ser puesto ahí, ¿no? El estar ahí de Rodolfo Kusch, ¿no? No solo siendo, sino estando, y había que cosificarlo, y para cosificarlo hay que depositarle todos los males, ¿no? Y hay que declararlo incivilizado, mugriento, sucio, inculto, atrasado, ¿no? Débil como la mujer, por ejemplo, ¿no? Es decir, depositarle algo que justifique el accionar violento, ¿no? Y la perversidad del discurso del crimen de Estado, y con esto terminamos esta primera parte, radica en que, o la mayor perversidad, en que radica en que siempre lo hacen por un motivo superior o superador, ¿no? Esto ahora vamos a volver sobre esto. Siempre el crimen de Estado se justifica por el que sufre el daño, por el bien del que sufre el daño. ¿Por qué se quemaban en la hoguera las mujeres? Se las quemaba para salvarlas de los pecados. O sea, nosotros, inquisidores, somos tan buenos que te vamos a prender en una hoguera para salvarte a vos de los pecados. Fíjense la perversidad que encierra el discurso. Ahora cuando veamos las justificaciones de los golpes de Estado, vamos a ver cómo esos rompen el Estado de Derecho para instalarlo. O sea, el golpe militar o los golpes de Estado se instalan contra el Estado de Derecho para instalar después el Estado de Derecho, lo cual es absurdo, digamos. Siempre se arrojan para sí un fin altruista. Ahora vamos a ver cuando veamos cómo se construye o se autodefine un criminal de Estado, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver ahora. Pero tengan en cuenta esto, ¿no? Que la perversidad del discurso del crimen de Estado, un poco trayendo o sosteniendo lo que dice Mario, tiene que ver con esta cuestión de lo hago por vos. Lo hago por vos. Piensen, chicos, que es lo único, por lo menos lo más importante ahora, es qué preguntas nos van a surgir de esto para la actualidad. Y una de las preguntas que nos va a surgir es que nosotros justificamos el encierro carcelario porque lo hacemos por ellos, ¿no? Digamos, yo te voy a encerrar en una cárcel para resocializarte, yo lo hago por vos. O sea, el yo lo hago por vos viene desde la persecución de la mujer hasta hoy. El poder punitivo, su racionalidad, ya sea de crímenes de Estado o el poder punitivo en el Estado democrático de derecho, siempre lo hizo por el otro. Siempre lo hizo por el que castigaba, siempre lo hizo por el que hacía sufrir, para resocializarlo, para mejorarlo, para salvarlo de los pecados, ¿no? Pero siempre lo hace por a quien castiga. O sea, nunca quiere atribuirse el mal, siempre quiere atribuirse el bien, ¿no? El poder punitivo es un poder bueno, porque lo que busca a través de la cárcel es la resocialización del delincuente, ¿no? Fíjense en qué hipocresía ustedes se van a meter como penalistas, ¿no? Qué mundo, qué difícil, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿para qué carajo eligieron esto, no? Pero bueno, en fin, hay algo bueno, ahí. pero también hay formas de cambiar la realidad. Bien, sí, claro, Jacqueline. Sí, por Si viéramos supuesto. todo lo pesimista de la sociedad, ya nos hubiéramos suicidado todos. Sí. No, está muy bien, sí. Yo bromeo, pero cuesta muchísimo cambiar esta realidad, ¿eh? Fíjense que es una realidad de más de 500 años, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve el criminal de Estado a sí mismo? Y esto es muy interesante. El criminal de Estado se va a ver como un héroe, ¿no?
como un héroe sacrificado por el bien de los demás, ¿no? Insisto, desde los inquisidores hasta Videla, ¿no? Siempre ellos son gente héroe que viene a dar su vida para salvar a la humanidad, a la sociedad, a los valores de la sociedad. O sea que hay una construcción de mártir, ¿no? De mártir sacrificado, y es un mártir porque todos los demás lo atacan. O sea, ustedes me atacan, piensen en los militares que intervinieron en el genocidio latinoamericano, y siempre fueron mártires que los demás lo atacan, pero ellos lo hicieron por un fin superior. Su autopercepción siempre es altruista. Fíjense cómo el criminal de Estado siempre trata de ponerse en el lugar del bien, ¿no? Y sacrificarse en nombre del bien. Sacrificarse en nombre del bien, ¿no? Un detalle, que la gente de publicidad de Hitler, cada vez que hacía publicidades de él, ya sea por medios televisivos o por la radio, que la radio la fomentaron ellos para poder pasar noticias y de esa manera incrementar la creencia nazi, cada vez que lo captaban en las cámaras o demás, buscaban que esté o que apunten las cámaras desde lugares donde hayan ovaciones, para que él se vea realmente como omnipotente. Y eso realmente era una construcción que ellos armaban, porque en la realidad capaz que iban 3 personas a la marcha, pero bueno, lo buscaban hacer de esa manera. Eso es lo que decía Pablo hoy, ¿no? O creo que Pablo apuntaba a eso, ¿no? Cómo se construye la realidad desde los medios de comunicación y cómo... Sí, yo tengo el libro de las 11 tesis a ver si lo tengo acá, lo que vos haces referencia, las 11 tesis. A ver. Bueno, después se los busco. Que hace referencia a lo que vos decís, Diana, ¿no? Cuáles son las 11 tesis publicitarias del nazismo, ¿no? Es muy interesante. Regina, no tenés... bueno, no debe tener micrófono, ¿no? Dice que no solo ellos se sienten héroes, sino que está el convencimiento y la propaganda que incluso el pueblo lo cree. Sí, que lo que traía Diana, ¿no? Cómo la propaganda construye el ser salvador también, ¿no? Bueno, entonces, esta construcción de héroe, esta mirada de héroe, ¿cuál es lo primero que va a obturar? Que es un poco lo que ustedes ya vienen pensando. Obtura lo aberrante de sus hechos, ¿no? Digamos, lo que pretende esta construcción del héroe, al perseguir al enemigo, al perseguir al demonio, obtura la mirada de sus propios hechos como hechos aberrantes, ¿no? Acá en la Argentina se tiraban jóvenes desde aviones al Río de la Plata, vivos, drogados, pero vivos. Se tiraban personas, jóvenes, adultos, mujeres, hasta niños, jóvenes, hasta un pibe de 14 años tiraron por un avión en la Argentina, República Argentina, acá. En este suelo donde pisamos se subían gente a los aviones y se las tiraba desde un avión, ¿no? Digamos. Pero esta heroicidad lo que hace es buscar tapar esa aberración y se naturalizan, sí. Digamos. Sí. Encima también después de haberlos torturado durante horas, ¿no? Porque no es que solo te tiraban de un helicóptero o de un avión y ya está. Primero te habían torturado para sacarte información, no dabas información, te seguían torturando, te amenazaban con tu familia, te amenazaban con tus amigos, te perseguían a la gente, a tu entorno social, o sea, no era que se metían con uno solo, se metían con varias personas. Perfecto. Para hacerte flaquear. Claro. Sí, la tortura como método de información, ¿no? Después, si nos queda tiempo, vemos dónde construyeron esa idea de tortura, que la trajeron de Francia, de la guerra de Indochina y la invasión francesa en Argelia, ¿no? Esa metodología. Pero fíjense cómo
se va construyendo así el sujeto criminal de Estado, ¿no? Como va generando sus propios, por llamarlo, anticuerpos, digamos, ¿no? Otra de las cosas que hace esa heroicidad, digamos, esa constitución de héroe, es admitir los excesos. Ellos admiten que, como todo héroe, piensen en los héroes de las películas, cometen excesos. Y ellos los admiten, ¿no? Dicen, bueno, la apropiación de bebés o la apropiación de las propiedades de aquellos perseguidos políticos fueron excesos cometidos en medio de una situación que era de vida o muerte, en medio de una situación que era ineludible, ¿no? De encarar. Es cierto que se cometieron excesos, algunos se apropió un bebé en el medio, algunos se quedó con una propiedad, se quedó con una empresa, pero bueno, esos son los excesos propios. Bush los llamó efectos colaterales, ¿no? La muerte de civiles en Medio Oriente, eran como los efectos colaterales de la necesidad de imponer la bondad de Dios sobre el mal, ¿no? Entonces se justifican los excesos también a partir de esa constitución en héroe, ¿no? y esa idea de la persecución del bien común. ¿Qué es lo que van a buscar el criminal de Estado? Siempre tratando de reafirmar los valores sociales. Y los valores sociales, aquellos valores que están impuestos en la sociedad por la cultura dominante. ¿Cuáles ustedes creen o saben que hayan sido los valores, por ejemplo, que quiso imponer la dictadura militar? ¿Qué valores se les ocurre o saben? Volver a un sistema político penal mucho más endurecido que el que estaba establecido en ese entonces. Volver a otras, bueno, lo voy a volver a decir, pero volver a otro tipo de política criminal respecto de ciertos delitos y cierto sector social. Sí, digamos que eso, Abril, sería como una técnica de poder, ¿no? Eso sería la técnica que quieren aplicar, pero los valores, digamos, son esas racionalidades que hablamos al principio, ¿no? El orden, la disciplina. Bien, el orden, La ¿no? El orden familia. social. La familia. Bien, la familia, la tradición, la propiedad. fe. ¿Cómo? ¿Se acuerda del eslogan? La fe. Sí, ¿cómo, Pablo? ¿Se acuerda del eslogan? Los A ver, decilo. derechos humanos. ¿Cómo? Si se acuerda del eslogan, los argentinos somos Decilo. derechos humanos. Somos derechos humanos, ¿no? Sí, un artilugio que utilizaron para justificarse, ¿no? Dios, patria, trabajo. Sí. Digamos, pero bueno, tradición, familia y propiedad, ¿no? Valores conservadores, eran los valores que ellos querían imponer. Obviamente son los valores de su lugar de pertenencia. No quería decir que esos sean los valores de la tradición argentina o latinoamericana, muy lejos de serlo. Pero bueno, en definitiva, quien tiene el poder es el que impone los valores, y esos son y a través del ejercicio de la fuerza son sus valores los que quieren imponer y volver a acomodar, ¿no? El disidente político era contrahegemónico, pretendía una construcción social desde abajo, romper con los esquemas institucionales que el conservadurismo latinoamericano había sostenido durante 2 siglos. Y bueno, eso no podía ser tolerable. Entonces la maldad se le atribuyó al disidente político y los valores que representaba el disidente político, ¿no? El caos, ir en contra de todos estos principios, ¿no? Que un poco se juegan hoy también, cuando se habla del tema de la redistribución de la riqueza, ¿no? Es un tema que está permanentemente en discusión. Igualmente cabe aclarar que durante esos procesos todos los conceptos consagrados con una definición natural fue alterada y exacerbada mucho más. Se exageró lo que sería el caos, lo que es el desorden, lo que es el crimen, y eso también dio lugar a que se puedan justificar de esa forma.
con una exacerbación conceptual de la normología social. Sí, digamos, cuando uno quiere imponer determinada posición de poder, solo necesita generar el caos para a partir de ese caos poder imponerla. Y eso es un poco lo que sucedió en nuestro país. Se justificó a partir de un supuesto caos social, ¿no? Anclado en la vuelta de Perón en el 72, en Ezeiza, pero esas terminan siendo justificaciones, las Torres Gemelas, el ataque a Pearl Harbor, en fin, siempre terminan siendo justificaciones para poder terminar imponiendo una forma de valores, sí. Y la construcción del comunismo como el enemigo a nivel mundial. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien, porque en realidad el golpe de Estado fue un golpe contra el comunismo, ¿no? No fue un golpe contra, o sea, las dictaduras latinoamericanas, como dijo una vez un interventor cordobés en la época del Cordobazo, hay que cortar de cuajo la cabeza de la víbora marxista, ¿no? En definitiva, el miedo no era el peronismo, sino que era el marxismo. Era el enemigo, ¿no? En la Guerra Fría, fue parte de la Guerra Fría. Bueno, para terminar, chicos, porque yo me tendría que ir un ratito antes porque tengo otra clase a las 8. Otro de los temas que quiero ver, aunque sea rápidamente, son las técnicas de neutralización del criminal de Estado. ¿Cómo logra su impunidad? ¿Cómo el criminal de Estado logra su impunidad? Lógicamente, el criminal de Estado niega la responsabilidad sobre sus hechos de dos maneras. O niega los hechos, eso no sucedió. Por ejemplo, no hubo apropiación de bebés durante la dictadura. O los minimiza los hechos. No fueron tan graves, digamos, sería, ¿no? No fueron como dicen esos hechos, ¿no? Si uno le pregunta a los turcos respecto del genocidio armenio, digamos, van a decir que las cosas, que es mentira que ellos mataron 1,5 millones de armenios. Eso fue un invento de los armenios, ¿no? Digamos, negar o minimizar el hecho. Niegan los hechos como lesivos, sino que son hechos realizados en legítima defensa. O sea, lo que hace el criminal de Estado es actuar defendiendo algo que va a estar determinado en su racionalidad o en su construcción justificante, ¿no? Una suerte de legítima defensa, si se quiere. Nosotros tuvimos que desaparecer personas, torturar, meter prisioneros de manera clandestina, crear centros clandestinos de detención, ¿no? Era una necesidad. Nosotros no estábamos lesionando nada, estamos defendiendo en realidad. O sea, una perspectiva distinta para lograr impunidad. Sí. Pero también le metían bombas en las escuelas, hospitales, no sé, eso no lo decían los otros. Es el discurso de ellos, cómo se defiende. Sí, sí, sí. Porque nosotros atacamos, pero a nosotros nos mataban a los chicos, nos metían bombas en las escuelas, en los hospitales, en los lugares públicos, entonces nos defendíamos porque nos atacaban. Eso es lo que ellos utilizan como medio defensivo. Nos atacaban, nos defendíamos de lo que nos atacaban. Claro, claro, sí, sí. Todo. Claro, digamos, la parte por el todo, la justificación de un hecho particular para generar un caos, por ejemplo, y esto es muy común, Mario, lo que vos decís, en lo que Pablo introdujo como interesante, que es lo comunicacional, ¿no? Cómo yo necesito para lograr un determinado, llegar a lograr un determinado interés, construir una idea de la realidad. Entonces yo muestro un hecho delictivo, por ejemplo, y le hago creer a la sociedad que esa es la realidad. Muestro un robo con violencia y la gente cree que
la sociedad está asignada por el robo con violencia, ¿no? Muestro un homicidio y a partir de eso construyo un discurso de una sociedad en peligro. Cuando vemos que en realidad el índice poblacional de los penales por homicidio es menor al 5%, o sea, de los presos del penal de criminalizados es menor al 5%, o sea, en realidad no hay un problema o el índice de homicidios cada 100.000 habitantes en Argentina es bajo, muy bajo a nivel comparado, pero sin embargo creamos el caos de esa manera, ¿no? Niegan a la víctima, otra de las características en búsqueda de la impunidad es negar la condición de víctima de la víctima. Ellos hasta el último de sus días, los genocidas, hasta el último de sus días dijeron que mataban terroristas. Nosotros no matábamos personas, matábamos terroristas, ¿no? Eso era, en realidad decía, nosotros no matamos personas, matamos subversivos. Entonces, niegan la condición de persona, por ende la condición de víctima a quienes producían, a quienes le provocaban estos daños, ¿no? O estas lesiones. También para lograr la impunidad, lo que hacían era juzgar a sus juzgadores. Son todos jueces kirchneristas, son todos jueces peronistas, son todos jueces traídos por, ¿no? Digamos, no solo le saco la calidad de víctima a mis víctimas, sino también a quien me va a juzgar la calidad de juzgador. Entonces, el juez que va a juzgar a un genocida, para el genocida, lo hace no por el motivo de justicia, ¿no? Sino lo hace por otros fines distintos a la propia justicia, ¿no? Porque responde a un partido político, porque está a favor de los subversivos, ¿no? Los catalogan de determinada manera, ¿no? Digamos, los adjetivizan de determinada manera. Y lógicamente ellos hasta el último de sus días van a apelar a lealtades superiores, ¿no? A lealtades superiores. Los criminales de Estado, por ejemplo en nuestra Argentina, que hoy siguen vivos, siguen cometiendo crímenes de Estado, porque siguen encubriendo los crímenes de Estado, al no decir dónde están los desaparecidos, dónde están los cuerpos de los muertos, dónde están los chicos apropiados, ¿no? Y ellos no lo dicen porque responden a lealtades superiores, ¿no? Porque ellos no mataron personas, no secuestraron personas, no se quedaron con personas, se quedaron con subversivos, enemigos, diablo, terroristas, ¿no? Entonces, ellos actúan siempre con un fin altruista. Bien, a ver si tenemos un ratito más. Una pregunta les dejo, chicos, nada más. Una pregunta, una inquietud. Quizás lo podemos retomar la clase que viene. Denme un segundito, por favor, que aviso que me demoro unos minutos más para entrar a la otra clase. Una cuestión que siempre me gusta que lo pensemos. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Una persona sale de su casa, antes de salir de su casa prepara el desayuno a su compañera, a su mujer, a su esposa, a sus hijos, charlan en el desayuno, se sube al auto, lleva a los chicos al jardín de infantes, los deja en el jardín con un beso, saluda a los otros padres antes de irse, charla con alguno de ellos sobre cuestiones del jardín, de los hijos, se sube al auto y se va a trabajar. Deja el auto en la puerta, baja, entra a su oficina, saluda a sus compañeros de oficina, se toma unos mates con ellos, cuelga su saco en el perchero,
hablan del partido de fútbol de la noche, le cuenta alguna anécdota unos con otros, y entra a su oficina particular, a su lugar de trabajo, ¿no? En el lugar de trabajo, donde él entra, hay una persona acostada en una camilla, arriba de una mesa, ni siquiera una camilla, arriba de una mesa, atada de pies y manos. Él agarra una valija que se encuentra en ese lugar, en el piso. Esa valija la abre, es una caja de metal, abre la tapa, la enchufa a los enchufes que está la corriente 220 de energía, enchufa un cable y empieza a aplicarle electricidad a esa persona que está acostada sobre la mesa. Le aplica electricidad en distintas partes del cuerpo, junto a un médico, para lograr que esa persona le dé determinada información o cumpla con determinado pedido que se le está haciendo. Termina de hacer su trabajo y hace el mismo recorrido a la inversa, ¿no? Saluda a sus compañeros, se vuelve a la casa, pasa a buscar a los chicos al jardín, va a su casa, almuerza con su señora, habla, llora con una película, abraza a su mujer, festeja un cumpleaños, etc. ¿Esa persona es una persona normal o es un psicópata? Es un psicópata. Entonces no es un delincuente, es un enfermo. ¿Por qué? Ah, sí. Bueno, primero hay que definir el concepto sociológico de psicópata, porque si no, todos los delitos cometidos se pueden atribuir a la psicopatía humana y no. O sea, con ese criterio me voy a Lombroso y digo, repito su teoría y creo que no. Así que para mí no es un psicópata. Entonces es una persona normal. Para mí es una persona normal que actúa bajo un comportamiento o una forma de vida que él considera correcta o bajo órdenes, pero no lo considero psicópata porque me parece que el término abarca otros ámbitos. Yo siento que es una persona normal. Pero si lo hace como algo normal y algo común todos los días, ya dejaría de ser una persona normal, porque yo me considero una persona muy normal y eso no lo haría. ¿Pero en qué contexto? Porque si nos vamos a remitir a las justificaciones utilizadas para negar una actividad criminal, la actividad es normal y no sos un psicópata. Entonces es un debate muy amplio, por eso no sé si la palabra psicópata encaja en esta cuestión, porque es muy ambiguo y banal, o sea, perdería la esencia de la palabra directamente, me parece. Tendríamos que empezar por definir qué es una persona normal y qué es un psicópata. Sí, dependiendo del contexto igual. Antonella hace así todo el tiempo, no sé qué. No, es que el concepto de normalidad me cuesta un poco, me cuesta, no se puede normalizar a la gente. El concepto de normal deja en lugar de que sos normal o anormal, y no es un concepto que me guste en absoluto. No, está perfecto, incluso yo lo digo en términos banales, digamos, dije psicópata y normal sin una precisión técnica, digamos. Quiero poner en discusión esto, ¿no? Digamos, porque generalmente al torturador se lo relaciona con una enfermedad, con un tipo perverso, con un tipo, ¿no? Y es una discusión que está en pleno auge y hay tanto de un lado como del otro, ¿no? En ese sentido. Digamos, porque esto nos permite reconocernos como seres humanos. Ahora, esa tortura, ¿no? Esa actitud de torturar, ¿es un acto racional o irracional? Si se quieren, desde otro lugar, ¿no? Es un acto racional, es elegido por el ser humano de manera consciente. Es racional, es un hecho racional. Es racional. Es como el que sale a robar y no solamente roba, sino que lastima. Es una conducta cotidiana para él. Sí, es racional, porque además es del ser humano. O sea, el ser humano actúa bajo razón y razona y tiene un objetivo, una metodología, es una conducta racional. Pero justamente por eso tienen una tipología en el código, las vejaciones, las torturas. O sea, claro, es un conducto racional que alguien elige hacer, por algo tienen una sanción penal. Claro, sí. Claramente, ¿no? Digamos,
esto nos confronta con el concepto de ser humano, ¿no? ¿Qué es ser un ser humano, ¿no? y el bien y el mal, ¿no? Y el bien y el mal. Bueno, chicos, pero lo retomaríamos esto la clase que viene, porque nos acabó el tiempo. Bueno, buenísimas las intervenciones, muy interesante todo lo que dijeron, y me encantaría seguir hablando. Así que los espero la próxima clase, ¿dale? Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buen fin de... A Chicos, ustedes, ¿están en gracias. el grupo de Stitch de la Facu? A los compañeros. Sí, estamos, hay uno solo. ¿Me pueden agregar? ¿Les paso mi número? Dale, decímelo rápido. Dale, 2266-524282. Ahí le mandé el chat. Genial, no me lo cierren. Vanessa, ¿te puedo pedir lo mismo? Sí, aguardame un segundo. 66524282, decime. Andrés es mi nombre.